Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra nueva clase. La idea de hoy es ver brevemente las técnicas que utiliza el COBAS para poder cuantificar cualquier analito y la idea es irlas viendo una por una con dibujos sencillos para poder comprenderlas. Entonces, una de de los tantos métodos que utiliza nuestro COBAS son los métodos colorimétricos, donde justamente lo que se hace es medir un producto coloreado al final de una reacción. El ejemplo que les traigo acá es el de las proteínas que reaccionan con el ion cobre en una solución alcalina para dar un complejo. Este complejo tiene la característica de que es de color aquí, violeta o púrpura, como le dice por aquí. Este complejo de este color tiene la capacidad de absorber aproximadamente a 546 nanómetros, ¿sí? Entonces, algo muy importante es que todo método colorimétrico siempre se va a medir por encima de los 340 nanómetros. ¿Por qué? Porque por debajo de 340 nanómetros se le llama métodos UV o ultravioleta, ¿sí? Es donde ya dejamos de ver la luz, no estamos dentro del espectro visible. Entonces, método colorimétrico por encima de 340, y acá les traigo el ejemplo de las proteínas. El producto de la reacción, el producto final de la reacción es coloreado. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Acá un ejemplo, nosotros tenemos la fuente, nuestra lámpara, que va a emitir a 546 nanómetros, se va a absorber cierta cantidad de luz y nuestro detector va justamente a detectar la luz que pasó. Todo esto luego lo que se hace es, a través de la fórmula del Lambert-Eivir, a través de las fórmulas, se brinda el resultado final. Después tenemos los métodos enzimáticos, y acá podemos a su vez comentar que podemos utilizar enzimas para medir analitos, por ejemplo. Ahora vamos a ver el caso del colesterol, donde yo para poder medir el colesterol utilizo enzimas, o se le llaman métodos enzimáticos porque justamente yo quiero medir la enzima. Entonces, ahora lo vamos a hacer con un ejemplo para que se entienda mejor. Acá es como un resumen, ¿tá? Los test enzimáticos son aquellos que utilizan enzimas para dar un producto final medible. El producto final de una reacción puede estar acoplado con otras enzimas para lograr cuantificar el analito en cuestión. ¿Qué es esto? Bueno, por ejemplo, acá yo quiero medir la fosfatasa alcalina. Entonces, es un método enzimático porque utiliza una enzima, que es justamente la que yo quiero medir. Entonces, la fosfatasa alcalina, lo que yo le voy a dar, el reactivo, lo que tiene es un sustrato que va a ser desdoblado por la fosfatasa alcalina y me va a dar este producto que es el que yo lo voy a medir. Como se mide a 450 nanómetros, sabemos que es un método colorimétrico. Entonces, como es un método colorimétrico y participan enzimas, decimos que es un método enzimático colorimétrico. ¿Qué más tenemos acá? Por ejemplo, acá yo quiero medir la glucosa. Acá utilizo enzimas, pero yo no mido esta enzima que es la exoquinasa, como me interesaba medir la fosfatasa alcalina. Acá la exoquinasa es una enzima que me la proporciona el reactivo de manera accesoria para poder hacer la reacción. En este caso, la fosfatasa alcalina está en la muestra del paciente. En este caso, la exoquinasa y la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa están en el reactivo. Esto nosotros lo sabemos por el inserto. Entonces, en este caso, queremos medir la glucosa. La glucosa, a través de la exoquinasa, junto con el ATP, me van a dar dos productos, glucosa 6-fosfato y ADP. Estos dos productos en el laboratorio yo no los puedo medir, entonces lo que hago es acoplarlo a otra reacción. Es decir, dentro de mi sistema de reacción voy a tener a la exoquinasa y a la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que tiene como sustrato la glucosa 6-fosfato. En un principio no hay glucosa 6-fosfato. ¿Por qué? Porque la exoquinasa no ha podido hacer su trabajo. Cuando la exoquinasa se encuentra con la glucosa de la muestra y con el ATP, forma glucosa 6-fosfato y acá se activa la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa con su coenzima, en este caso NADP, y me va a dar
este producto que es el que se termina midiendo, que es el NADPH. ¿Sí? Acá se mide el aumento del NADPH, gracias a la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que utiliza a la glucosa 6-fosfato como sustrato. En este caso, ¿cómo definimos el método? Bueno, es un método enzimático, porque participan enzimas, es un método acoplado. ¿Por qué? Porque ustedes ven que este producto final yo no lo puedo medir, y este producto es sustrato de esta enzima aquí. Y es V porque se mide a 340. Y acá tenemos lo que se quiere medir, es la ALT del paciente, donde el reactivo le brinda su sustrato. A través de la ALT se forman estos dos productos que yo en el laboratorio no lo puedo medir, y lo que se hace es utilizar el piruvato como sustrato de la segunda reacción. Este NADH me lo ofrece el reactivo, y por la lactato deshidrogenasa, este NADH pasa a NAD. Acá se puede medir tanto el aumento del NAD como la disminución del NADH, que es lo que el fabricante en el inserto nos dice. Nuevamente tenemos que es un método enzimático, que es un método acoplado y que es un método UV. UV, ¿por qué? Porque se mide a 340, y este informe, esa información la saco del inserto. ¿Ah? Acá medimos aumento del NADP, y acá medimos disminución del NADH. Después tenemos otros métodos que son los turbidimétricos. Acá lo que sucede es que en nuestro sistema de reacción, por el reactivo, cuando se junta, cuando reacciona con su sustrato, con su otra parte, genera una turbidez. Y acá les traigo el ejemplo de las proteínas en orina, donde el cloruro de bencetonio lo que hace es desnaturalizar a las proteínas y generar una turbidez. Entonces, cuando la fuente de luz emite luz a cierta longitud de onda, la turbidez que hay aquí lo que va a hacer es que pase menos luz al detector. ¿Por qué? Porque la luz va a empezar a chocar con esta turbidez. Esta luz que llega al detector luego es descifrada y nos va a dar el resultado. O sea, cuanto más turbidez hay en la muestra, producto de la reacción, menos luz es la que va a pasar al final. Si pasa menos luz, es porque en mi sistema de reacción, el analito que yo quiero medir está en altas concentraciones. Cuando nosotros utilizamos un anticuerpo que va dirigido específicamente contra una proteína, como es el caso de la PCR, se dice que son métodos inmunoturbidimétricos. ¿Por qué? Porque esta unión antígeno-anticuerpo va a generar turbidez. La diferencia con el cloruro de bencetonio, que aquí no es un anticuerpo lo que se une a las proteínas, sino que las proteínas acá son desnaturalizadas, se genera una turbidez y se mide. Acá la turbidez me la da este complejo antígeno-anticuerpo, como sucede en la prueba de PCR, por ejemplo. Acá lo que sucede es que tenemos una limitante importante, que es la lipemia. Si ustedes ven acá, esto es una muestra de un paciente que, bueno, el paciente no hizo el ayuno, tendría una dislipemia, en fin, ustedes ven que el plasma, en vez de estar amarillo, como normalmente lo esperamos, y transparente que se vea hacia el otro lado, se puede llegar a ver la etiqueta del otro lado, tenemos esta interferencia, estos lípidos que generan ya de por sí una turbidez. Entonces imagínense que cuando los diferentes haces de luz vienen a incidir aquí, ya la muestra ya está turbia. Entonces este es un interferente que, bueno, no debe salir con una nota el informe que, bueno, dadas las características de la muestra, no se puede realizar el estudio. ¿Sí? Perfecto, acá lo que sucede es que tengo la fuente de luz, acá ya tengo, imagínense que esto es la cubeta con la reacción que ya está turbia, y lo que sucede es que hay cierta parte de la luz que va a chocar y se va a desviar, y hay diferentes haces de luz que van a llegar al detector, ¿sí? Una vez que este detector detecte, valga la redundancia, por diferentes fórmulas, por la curva de calibración, me va a dar el resultado. La nefelometría es como una prima de la inmunoturbidimetría y la turbidimetría. Lo que sucede aquí es que yo tengo
también una turbidez generada por ejemplo, un antígeno anticuerpo en la PCR, y lo que sucede es que acá se mide la luz que se dispersó, normalmente entre un ángulo de 70 o 90 grados, ¿sí? Esto, si lo vemos acá, es el mismo ejemplo que el anterior, lo único que acá lo que sucede es que yo mido la luz dispersada, ¿sí? El detector en la turbidimetría estaba aquí, y en la nefelometría lo tenemos aquí. Nuevamente, este detector, por diferentes curvas de calibración y fórmulas que ya hemos aprendido, el Ameribir, nos da el resultado final, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos este comportamiento y el detector aquí, y esta luz se desvía, no nos interesa, se puede decir que el detector está a 0 grados con respecto a la fuente, tenemos la turbidimetría, y los ejemplos son estos aquí. En el otro caso, cuando tenemos la nefelometría, nosotros medimos la luz dispersada, tenemos un ángulo normalmente de 90 grados con respecto a la fuente, tenemos la nefelometría, donde también nuevamente el ejemplo es la PCR, ¿no? Bien, otro tipo de técnicas, tenemos técnicas ultravioletas. ¿Por qué son técnicas ultravioletas? Porque se miden por debajo de los 340 o a 340. ¿Sí? Estamos en este espectro donde no es el espectro visible, ¿no? Entonces, tenemos muchas técnicas. Por ejemplo, cuando yo quiero medir el calcio de la muestra va a reaccionar con este componente que me lo aporta el reactivo a determinado pH, o formar un complejo. Este complejo yo no lo puedo medir en el laboratorio, por ende, cuando se forma este complejo, en el reactivo va a estar este componente ELTA que reconoce a este complejo y va a formar como otro complejo, digamos, pero esta vez con el ELTA. Este es el componente principal que se mide, y como se mide a 340 decimos que es una técnica UV. Lo mismo pasa cuando quiero medir el fósforo. Reacciona, ¿sí?, con este componente que me lo aporta el reactivo y me brinda este producto que también se mide a 340. Y en este caso, que ya lo vimos, el de las enzimas, cuando yo quiero medir la ALT, lo que sucede, como explicamos anteriormente, la alanina, esto me lo aporta el reactivo, me da como producto final estos dos productos, valga la redundancia, donde el piruvato va a realizar las funciones de sustrato de esta segunda reacción, disminuyendo la concentración de NADH a nada. Lo que se mide aquí, como habíamos visto, es este componente, y esto es por acción de la lactato deshidrogenasa, la LDH, que me lo brinda también el reactivo. En este caso lo que podemos decir, como habíamos hablado anteriormente, que es una técnica UV porque se mide a 340, y es enzimática acoplada. Enzimática porque hay enzimas, y acoplada porque el producto de esta primera reacción es sustrato de la segunda. Y acá yo les traigo como un par de ejercicios para que ustedes vean. Si yo les doy solamente el dato de a qué longitud de onda se mide, ustedes me pueden decir, bueno, ¿cómo es esta técnica? En este caso, ¿tenemos que participar en enzimas? No, solamente tenemos 450 nanómetros, que sabemos que es colorimétrica, ¿sí? Acá tenemos el ejemplo del colesterol. Yo quiero medir colesterol, y les doy como dato que se mide a 505 nanómetros. Entonces, si están por encima de 340, como vimos, ya sabemos que es una técnica colorimétrica. ¿Participan enzimas? Sí, participan enzimas, entonces es enzimática. ¿Y es acoplada? Sí, también. Entonces es una técnica enzimática colorimétrica acoplada. ¿Qué tenemos acá? Otro ejemplo, bueno, también más o menos ya lo hemos visto. Tenemos una técnica a 340, sabemos que es UV, participan enzimas, entonces UV enzimática acoplada, ¿verdad? Porque esto, que no lo puedo medir, me oficia de sustrato de esta segunda reacción. Acá lo que se mide nuevamente es la disminución del NADH. Enzimático UV acoplado. O sea, la idea es que si yo les doy en algún momento algún dato como este, ustedes me puedan decir más que acordarse de estos nombres raros que aparezcan. Yo quiero que ustedes sean capaces de, bueno, si yo veo esto, reconozco que es acoplado, reconozco que es enzimático, y si yo no les llego a dar esto, ustedes me lo tienen que preguntar, ¿sí? Porque ustedes tienen que saber a qué longitud de onda se mide, primero para colocar el espectrofotómetro de esa longitud, y segundo para ver si es UV
o es una técnica colorimétrica, ¿sí? La idea es que ustedes con esta tarjetita puedan decirme esto. ¿Tá? Bien, entramos al mundo de los iones, que es una técnica totalmente distinta. Esto lo vamos a ver con un dibujo para poder comprenderlo mejor. A priori, lo que tenemos que saber es que cuando medimos los iones, ya sea el sodio, el cloro, vamos a escribirlo acá, el sodio, el potasio o el cloro, ustedes saben que estos iones tienen carga. Entonces, si tienen carga, me pueden generar lo que se llama una diferencia de potencial cuando yo tengo una membrana entre una solución de referencia y la muestra. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Una solución de referencia, que la solución de referencia me aporta un voltaje constante de sodio, de potasio y de cloro. ¿Por qué? Porque esta solución de referencia tiene concentraciones conocidas de sodio, de potasio y de cloro. Entonces, como la concentración de estos analitos en la solución de referencia es la misma, el potencial que me generan de un lado de la membrana siempre es el mismo, por eso es una solución de referencia. Y del otro lado de esta membrana tenemos la muestra, que la muestra, de las 1000 muestras que pasamos todos los días, por supuesto que tienen diferentes concentraciones de sodio, de potasio y de cloro. Por ende, la diferencia de potencial del otro lado de la membrana, del otro lado de la membrana siempre va a ser distinta. Entonces, vamos a prestar atención acá. Esta es una foto de Cobas sacada desde arriba. Entonces, ustedes ven que para los iones yo tengo una solución de referencia, que es esta acá. Tengo un diluyente, que es este, porque la muestra se diluye 1 en 31. Ahora eso después lo van a ver escrito más adelante. Y tenemos una solución, un estándar interno. Entonces, vamos a ver con un dibujo muy simple cómo es esto de los iones y cómo se mide. Entonces, tenemos esta solución de referencia, que es esta aquí, tiene concentraciones conocidas de sodio, de potasio y de cloro. El diluyente, que es este acá, se utiliza para diluir la muestra 1 en 31. Y el estándar interno, que es este acá, es como un control interno que se pasa siempre después de una muestra para corroborar que la membrana esté bien. Entonces, ¿cómo funciona esto? De la siguiente manera. Imagínense que acá tenemos esta membrana, ¿sí? Que tiene un electrodo para el sodio, para el potasio y para el cloro. Entonces, por este lado va a venir la solución de referencia, que siempre tiene las mismas concentraciones, siempre, siempre, por eso es referencia, porque de este lado de la membrana el voltaje para los diferentes analitos de la solución de referencia va a ser siempre el mismo, porque si la concentración es siempre la misma, el voltaje que genero siempre el mismo. Y de este lado va a venir la muestra, diluida 1 en 31. Entonces lo que sucede es que cada ion va a ir específicamente para el camino, para el recorrido que tiene que hacer. Siempre va a ir los iones sodio del paciente, siempre van a ir para el electrodo que mide sodio. Así lo mismo pasa con el potasio y así lo mismo pasa con el cloro. Tanto para la muestra como para el electrodo de referencia. Entonces lo que sucede acá es que siempre se va a generar un potencial que antes era cero, porque yo siempre tengo una diferencia solamente, un potencial generado solo por la solución de referencia, pero cuando pasa la muestra, puedo tener una diferencia de potencial que se mide. Entonces, esto que parece muy lindo, muy sencillo, de decir, bueno, tengo tanto potencial de acá, tanto potencial de este otro lado, hago la resta y ya está. Ustedes ven que aparece esta fórmula acá, que es mucho más complejo de lo que yo les estoy mostrando. Acá les estoy mostrando como el principio, el fundamento de cómo funciona. Pero de todo esto que ustedes ven acá en movimiento, surgen esta fórmula donde, bueno, muchas de estas siglas son constantes, ¿no? La temperatura, la carga, la constante de Faraday. O sea, la idea de aquí es poder despejar la concentración del ion aquí analizado, ¿sí? Que es C1. Déjenme, vamos a hacer así, ahí va.
A mí lo que me interesa despejar es este CT, que es la concentración de la muestra, que es aquí. Esto es lo que a mí me interesa. La concentración del ion en la solución de referencia yo ya lo conozco. Entonces, a través de despejes, el equipo, utilizando este principio, nos da el resultado de la concentración de los iones de nuestra muestra. Una vez que nos da el resultado de nuestra muestra, lo que hace el equipo es utilizar el estándar interno, que es como un control interno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo mismo. Tenemos una solución de referencia que viene por aquí, y tenemos el estándar interno, que el estándar interno tiene, al igual que la solución de referencia, concentraciones conocidas. Entonces, el delta B siempre tiene que ser el mismo. Esto el equipo lo hace para, de alguna manera, evaluar la integridad de la membrana. Porque si esto siempre vale igual y esto siempre vale igual, se supone que la diferencia de voltaje siempre es la misma. Cuando la diferencia de voltaje es distinta o supera algún límite, bueno, o la membrana con sus electrodos hay que cambiarlo, hay algo en el sistema que no está funcionando como se debe. Entonces, como cosas que se tienen que llevar es que se pasa la muestra y se pasa el estándar interno. Se pasa la muestra y se pasa el estándar interno. El equipo esto lo hace automáticamente para evaluar la integridad de la membrana. No se mide ni por UV, ni es colorimétrico, ni nada, porque acá está la trampa. Yo les puedo decir, bueno, decime a qué longitud de onda se miden los iones, y en realidad es por potenciometría, es por una diferencia de potencial que se da entre esto, que es constante, y en este caso el estándar interno, pero acá también viene la muestra. ¿Sí? Esta diferencia de potencial se extrapola a toda esta fórmula para darme la concentración de la muestra de sodio, de potasio y de cloro. ¿Tá? Este dibujito que está bastante no sé, animado y capaz que fácil de comprender, atrás de todo esto está toda esta fórmula. ¿Está? Bien, perfecto. A ver si tenemos algo más. No, solamente eso. Así que bueno, nada, nos vemos en las clases prácticas. Que andan lindo. Chau, chau.